Y siga usando a mi hermano, a su esposa, para que les hable de Cristo a ella. Para que ella, Señor, sea salva también y pueda creer. Y ella pueda gozar de Cristo en plenitud de gozo, Señor. Ayuda, Señor, a mi hermano Carlos, porque él también tiene sus luchas, sus batallas, su esposa, sus hijos también, Señor. Pedimos por ellos y por nuestra hermana Aurelia también, Padre. Pedimos, Padre, por ella, por sus hijos, por su esposo. Y gracias, Padre, porque ella está aquí en ese lugar. Ella sigue hacia adelante. No importando, Señor, los obstáculos, las dificultades, las pruebas, la lucha, pero aquí ella está, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque es un gozo estar aquí hoy en este momento, en este lugar, para, Señor, poder gozarnos en tu presencia, bajo la predicación de tu palabra, cantando himnos, leyendo la escritura, orando, Señor. Y pido también por mi familia, Señor. Pido que nos sigas fortaleciendo, Señor, y que sigamos buscando de ti, oh Dios. Y pues, Padre, también podemos, Señor, pues la predicación de tu palabra en tus manos, Señor, y pido que me uses con autoridad, oh Dios, con humildad, para que tu palabra pueda ser expuesta, explicada y pueda ser entendida en esta hora, oh Dios. Habla a cada corazón, abre los oídos de los sordos, Señor, y que sea tu palabra, Señor, pues penetrando hasta lo más profundo de nuestros corazones. Tú sabes cómo es que tú vas a obrar. El ser humano puede buscar muchos métodos carnales para querer, Señor, quizás supuestamente convertir a los pecadores, pero Señor, tú eres, Señor, quien salva, tú eres quien convence de pecado. Tú eres quien obra y el hombre no. Solamente somos instrumentos en tus manos, Señor, para llevar a cabo tu obra de salvación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vayamos a Hechos 15 y vamos a comenzar con el versículo 1 y estaremos predicando hacia el versículo 11. Ahí de Hechos 15. Mis hermanos, el domingo pasado vimos que Pablo y Bernabé enfrentaron una oposición física por el Evangelio. Pero hoy veremos que la iglesia del Señor iba a enfrentar una oposición no física, sino doctrinal. Y eso es mucho más peligroso que un golpe físico. Quizás digamos, ¿cómo es posible? Sí, porque si una oposición o alguien se levanta en contra de la verdad de Dios, es un peligro para el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio, dice el apóstol Pablo, que es poder ¿para qué? Para salvación. Y si el Evangelio es distorsionado y se le añade algo que no es prominente de la palabra del Señor, el pecador no será salvo, mis amados. Así que, como dije, una oposición no física, sino doctrinal, es algo mucho más grave. Es algo mucho más peligroso. Versículo 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahí vemos que comenzando con el versículo 1, ahí vemos que unos hombres que venían de Judea se levantan y ellos dicen que si no se circuncidan no pueden ser salvos. Si no hacen lo que dice la ley de Moisés. Ellos estaban o querían más bien judaizar a los cristianos, a los creyentes. Ellos eran unos judaizantes. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, ellos estaban enseñando a los hermanos en Cristo, a los creyentes, a los cristianos,
que si no se circuncidaban como lo mandaba la ley de Moisés, no podían ser salvos. Ellos estaban imponiendo algo más al evangelio. Estaban imponiendo la ley, lo que era para los judíos. Aquí vemos un peligro, y ese mismo peligro enfrentó la iglesia de Galacia. Vayamos a Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 13. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo va a decirnos aquí. Gálatas 5, 1 al 13. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una exhortación, que él está animando a los hermanos aquí a que estén firmes en la libertad, no en la esclavitud, con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El contexto era, mis amados, que aquí también habían hombres que estaban enseñando y estaban imponiendo la ley al evangelio. Y Pablo les dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de ¿qué? De esclavitud. Porque ya han sido libres, ¿en quién? En Cristo. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, ¿qué estaban enseñando ahí? La circuncisión. ¿Y qué es eso? Eso es hacerle una cirugía a la parte masculina del hombre. No quiero entrar en detalles. Pero padres, ustedes pueden enseñarle a sus hijos en casas qué es la circuncisión. Pero aquí el contexto, aquí estaban enseñando a esos hombres lo mismo que estaban enseñando en el libro de los Hechos. Y él dice, he aquí yo, Pablo. Él está diciendo, yo estoy hablando como enviado de Jesucristo, embajador de Cristo con la autoridad que Cristo me ha dado. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es como que si hacen eso, ¿de qué sirve lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? ¿De qué sirve el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ustedes? Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 3. Él dice, si alguno de ustedes llegan a cometer este acto de desobediencia, de circuncidarse, ahora estás obligado ¿a qué? A guardar toda la ley. ¿Y quién puede cumplir toda la ley? ¿Quién? ¿Quién fue capaz de hacer eso? ¿Algún judío? Ninguno, excepto uno, Cristo Jesús. Él vino a cumplir la ley, no para quitarla. En lugar de pecadores. Y aún así Él murió en la cruz del Calvario, como siendo un criminal, como siendo un desobediente a los mandamientos del Señor, a su ley. Y Él fue perfecto. Pero Pablo aquí dice, si tú llegas a hacer tal cosa, te es obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis que caído. Si piensas que por tu circuncidarte estás siendo justificado ante los ojos de Dios, has caído de la gracia. Has caído de la gracia totalmente. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de ¿qué? De la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, dice Pablo. En Cristo, siendo circuncidado o no, de nada sirve. Es mucho más Cristo. Es mucho más la gracia de Dios.
Es mucho más que cualquier rito ceremonial. Dice, sino la fe que obra por amor. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El apóstol Pablo le dice, ustedes comenzaron caminando bien. Ustedes iban bien, siguiendo a Cristo. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Aquí vemos que la mentira está corrompiendo ¿qué? La verdad. Y ese es el nombre o el título del sermón, la mentira que corrompe. Esa persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura o un poco de mentira leuda toda la masa o toda la verdad. Aquí vemos que ellos estaban ahora aceptando un poco de la mentira hacia la verdad y eso estaba corrompiendo, estaba contaminando la verdad del Señor. Yo confío respeto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia cualquiera que sea. Pablo dice, todo aquel que nos ha enseñado esto llevará mayor sentencia. Cualquiera que sea, él dice. Y yo creo que el apóstol Pablo estaba diciendo, incluso yo, si yo les presento otro evangelio, como dice también ahí en la carta de los Gálatas, si un ángel o uno de vosotros trae un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Y él dice aquí cualquiera que sea judío, sea gentil, sea un apóstol, sea un recién convertido, cualquiera que sea, llevará la sentencia mayor. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué es que padezco persecución todavía? Si yo dijera o enseñara que se debe de circuncidar, ¿por qué es que sufro persecución? Pablo sufría, ¿por qué? Porque él predicaba a Cristo y a Cristo crucificado. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Es decir, ojalá se mutilasen, se cortasen su parte masculina, todo aquel que os perturba el evangelio. Es lo que dice el apóstol Pablo. Son palabras duras, ¿no? Pablo dice, sería mejor que tal hombre que esté enseñando estas cosas o esté implementando ahora la ley al evangelio, será mejor que él se corte su parte masculina. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad para ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Él está ahí otra vez, les recuerda y les dice, a libertad fuisteis llamados en Cristo. Y él aquí advierte, dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para qué, para la carne. Estaban usando ellos la circuncisión para ocasión de la carne. Aquí vemos que es un judaizar a los creyentes, a los cristianos. Estaban añadiendo cosas sin sentido a los que ya estaban en Cristo. Porque ellos decían que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y la salvación viene mediante ¿qué? Mediante la fe, mediante Cristo Jesús, la predicación del evangelio, sin obras. Versículo 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos
a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Aquí podemos ver, mis hermanos, que estos que venían de Judea eran unos judaizantes. Y aquí vemos que Pablo y Bernabé seguían juntos en estos viajes misioneros, estando listos para qué? Para presentar defensa de su fe. ¿Cómo sabemos que estaban presentando defensa de su fe? Porque dice ahí que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Ellos, me imagino que estaban aferrados, hablando, diciendo es solamente por fe, es por gracia, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ellos estaban presentando defensa de su fe, mis hermanos. Y todo creyente debe de estar dispuesto y listo para presentar defensa de su fe en todo momento. Nosotros debemos hacer lo mismo. Esto es un mandato del Señor, no es una opción. Primera carta de Pedro 3, 14 al 15. Dice lo siguiente. Dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados ¿para qué? Para presentar defensa con mansedumbre, dice nuestro hermano Pedro, y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahí dice Pedro, sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa él no dice con altivez o con soberbia, dice con mansedumbre y reverencia. Así es como Pablo y Bernabé estaban haciendo, mis hermanos. Si tenían una discusión, estaban ellos quizás defendiendo su fe, pero yo creo que ellos estaban siendo obedientes al Señor. Ellos estaban haciendo esto con mansedumbre y con humildad. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión con ellos y creo que no fue algo sin importancia, si yo creo que fue algo fuerte y serio. ¿Por qué? Porque sus falsas enseñanzas estaban corrompiendo el evangelio. Era un acto que ellos tenían que tratar de inmediato. Mi hermano, una pregunta. Si tú ves a alguien que está doctrinando a alguien más con una fe que no es la genuina o la verdadera, que es en Cristo, y tú escuchas que le dicen a tal persona, mira, tienes que hacer para salvarte, tienes que hacer esto, lo otro para salvarte, ¿tendrías tú la certeza, la convicción de ir con tal persona y decirle, no es así, es por fe? Con mansedumbre y reverencia, nosotros como creyentes tenemos el deber de decirle, estás equivocado, no es por obras, no es por cuanto el pecador pueda hacer para salvarte, es por fe, solamente creyendo en Cristo. Es algo gratis. La salvación es gratuita. No es cuanto tú puedas darle a Dios o cuanto tú puedas hacer por una persona para que te salves, no es así. Y muchos religiosos piensan que es por las obras que tú puedas hacer. Las obras no salvan. Dar el diezmo no salva. Ayunar una semana no salva. Es por fe. Es por gracia. Sin obras. Pero ellos aquí se vieron en la gran necesidad de reunirse en Jerusalén con los demás apóstoles y ancianos para tratar este asunto. Es lo que dice ahí el texto, ahí en Hechos 15:2.
Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos debían tratar con la inquietud en las iglesias acerca del asunto de si los creyentes gentiles debían circuncidarse, sí o no. Se tenía que tratar. Y aquí vemos que ellos no tomaron decisión por ellos mismos, como muchos pastores suelen hacer en muchas congregaciones. Toman decisiones por ellos mismos sin consultar a los diáconos o a otros pastores que estén en esta congregación. Y muchos traen a cualquier predicador que ellos quieran sin consultar a la congregación. Alguien que venga, que traiga sana doctrina, que predique el evangelio y que no solamente venga a hablarnos acerca del COVID o del gobierno, como lo hace Gary Lee. ¿En qué edifica eso, mi hermano? ¿En qué edifica los tiempos que estamos pasando que solamente venga un hombre, un evangelista, un gran predicador y venga solamente a anunciarnos cosas que suceden en el mundo como si fuera un noticiero, ¿cómo se dice? Un reportista, ¿no? ¿De qué sirve? Dentro de una congregación se debe de predicar la palabra del Señor. No estamos aquí para estar escuchando qué está sucediendo aquí en el mundo, con el gobierno, con las enfermedades, con la economía. Eso no es así. Aquí vemos que ellos tomaron la decisión de ir hasta Jerusalén para juntarse con los demás apóstoles y los ancianos para tratar este asunto porque era serio. Ahora estaban los judaizantes diciendo que si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y ellos dicen, no, no es así. Mis amados, eso no fue algo sin importancia, sino algo muy esencial para el evangelio, que estaba yendo por todo el mundo y tenía que ser llevado hasta la iglesia en Jerusalén, la cual esa iglesia estaba liderada por los 12 apóstoles. Tenían líderes, hombres sabios, que estaban enseñando a ellos el evangelio. Hoy muchos pastores no quieren ellos pedir consejos para tratar de reunir otra vez a los miembros de las congregaciones y se aferra a sus ideas, a sus métodos y dice, yo soy el pastor, aquí yo mando. Como si la iglesia fuera de él. ¿La iglesia es de quién? De Jesucristo. ¿Quién pagó por ella? Cristo. ¿Quién la compró a precio de sangre? ¿El pastor? Cristo Jesús. Y muchos piensan que ellos pueden hacer y deshacer como ellos quieran en muchos lugares, y no es así. Ellos tuvieron que subir a Jerusalén para tratar este asunto, porque esto era de vida o de muerte. De vida o de muerte. Versículo 3. Dice, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Aquí vemos que de regreso a Jerusalén, ellos estaban siendo encaminados ¿por quién? Por la iglesia. Los estaban encaminando ellos, acompañando. ¿De regreso a dónde? A Jerusalén. Aquí vemos a una iglesia unida, a una iglesia con convicción, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para defender la causa de ellos, no, la causa de Cristo, para defender el evangelio. Mientras iban en camino a Jerusalén, ellos
iban también testificando de las conversiones de los gentiles y esto estaba causando ¿qué? Gran gozo. Escuchando que no solo para los judíos era la salvación y el gran favor de Dios en Cristo. Ahora también los gentiles habían obtenido la salvación y el perdón de Dios mediante el evangelio sin obras. Mis hermanos, que Dios muestre su gracia y su misericordia con el pecador debe causar gozo. Amén. Si nosotros escuchamos de alguien que conocemos que no es creyente y nos dicen, mira, el Señor lo ha salvado, el Señor lo ha transformado, eso debe de producir ¿qué en nosotros? Gozo. Y aquí vemos que los hermanos estaban gozosos de lo que Pablo, Bernabé y los hermanos estaban testificando por Fenicia y Samaria. Ellos estaban contando la conversión de los gentiles y esto estaba causando gran gozo en todos los hermanos. Esto era lo contrario a lo que sintió Jonás cuando Dios tuvo misericordia de Nínive. ¿Recuerdan? Vamos a Jonás. Jonás capítulo 3, Jonás capítulo 3, versículo 9 en adelante. Dice lo siguiente: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué se enojó él? ¿Por qué se airó Jonás? Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Se enojó Jonás, ¿por qué? Porque el Señor perdonó y tuvo misericordia de una nación que pagana. En el corazón de Jonás no estaba en que ellos recibieran la misericordia y el perdón de Dios. Los discípulos, ¿qué dijeron? Señor, ¿quieres que oremos para que caiga, descienda fuego y los consuma, los destruya? Aquí vemos que los hombres de Dios una y otra vez eran imperfectos. Tal y como tú y como yo, somos imperfectos y a veces deseamos el mal para el pecador y no deseamos la misericordia y el perdón de Dios para con ellos. Mis hermanos, la Biblia refleja el corazón del creyente también. Nosotros solemos sentir también rencor, celos, ira, tener contiendas también con otras personas. ¿Cierto o no? Es cierto. Cuando la Biblia muestra el corazón y el pecado de los hombres de Dios, refleja el nuestro. No queremos escuchar esto, pero es cierto. Y aquí vemos que Jonás sintió eso. ¿Sintió qué? Enojo en extremo. Porque él bien sabía que Dios es clemente y bien y muy piadoso y tardo en enojarse y grande en misericordia, y que Dios se arrepiente del mal que él dice, le voy a hacer y no lo hace. Mis hermanos, tú y yo, ¿qué merecíamos?
¿Merecíamos la salvación? ¿Merecíamos el perdón de Dios? ¿Qué merecíamos antes de venir a Cristo? ¿Merecíamos muerte? ¿Merecíamos una condenación eterna en el infierno, sufriendo la ira santa de Dios por una eternidad? Eso es lo que merecíamos nosotros, y a veces pedimos o sentimos que otros reciban eso de parte de Dios, y no debe de ser así. No seamos como Jonás. No seamos como Jonás. Es cierto, sentimos eso. Y a veces el Señor trata y nos humilla y nos hace ver la gran necesidad de ellos, de Cristo. Si no compartimos el Evangelio, estamos siendo al igual que Jonás. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Este hombre, en verdad que era alguien que renegaba. Sintió tanto el enojo que le dijo: ahora Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Este hombre tenía problemas y serias. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? ¿Te es bien, Jonás, que te enojes tanto en ese extremo? Y Dios bien sabía que no estaba bien. Aquí vemos que Jonás era un profeta rebelde. Primeramente el Señor le dice: ve a Nínive y diles que se arrepientan, y él no va. Fui a Tarsis y Dios utiliza un gran pez para llevarlo a Nínive, para que se cumpla el plan de Dios. Mi hermano, uno puede huir, uno puede correr, tratar de esconderse de Dios, pero cuando Dios dice voy a hacer, lo va a hacer. Y nos va a hacer pasar por un proceso no tan agradable como el proceso que pasó Jonás. Es mejor obedecerle al Señor que huir de Él. ¿Sí o no? Es mejor escuchar y ser obediente la primera vez cuando Dios nos hable, y no esperar a que Dios nos hable 2, 3 veces y después, pues, que sea un proceso más difícil. En que Dios hubiera perdonado a los habitantes en Nínive no causó gozo en Jonás, sino enojo. Pero si vemos en Hechos, ahí vemos que causó gozo, ¿qué? Las conversiones de los gentiles. Y Pablo y Bernabé y los hermanos iban contando todo eso por Fenicia y Samaria. Y esto estaba causando gran gozo en todos los hermanos. Y daban gloria a Dios. Ahora versículo 4, ahí de Hechos 15. Y llegados a Jerusalén, fueron reunidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pablo y Bernabé les hablaron acerca de las conversiones de los gentiles también ahí a los de la iglesia en Jerusalén, y que había sido solamente la obra de Dios, no el resultado de simples esfuerzos humanos. En Isaías 43:11 dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Hermanos, el hombre es incapaz de salvar. La religión es incapaz de salvar. Las buenas obras son incapaces de salvar al pecador. Quiero que tengan eso en mente. La salvación solamente está en ¿quién? En Jehová. Si Él dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, eso es porque es algo
verdadero, mis hermanos. No hay cosa alguna, no hay persona alguna que pueda salvar al pecador utilizando métodos carnales o haciendo eventos tan grandes, con luces, con mucha música. No hay nada de eso que pueda salvar al pecador. Es solamente el Evangelio. Y solamente el Evangelio. Versículo 5. Ahora, aparte de que ellos vieron todo este gozo y estaban escuchando acerca de la conversión de los gentiles, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Otra vez. Ahora los del partido fariseo se levantan diciendo palabras como estas: los gentiles antes de convertirse en judíos, deben también de circuncidarse. Deben de hacer esto para salvarse ellos. Esto es lo que trae salvación, es lo que ellos quieran decir. Y bien sabemos que no es así, mis hermanos. Se estaban aferrando a imponer la ley a los gentiles y querían judaizarlos. Ese es el peligro del judaizante. Es un grave peligro. Hoy en día hay muchos pastores que hacen lo mismo, quieren imponer la circuncisión en algunas partes. Y no solamente eso, quieren también ellos imponer y enseñar a que la iglesia debe de dar el diezmo para salvarse. Y si no dan el diezmo, pierden su salvación. Esas son herejías. Eso no es verdad. Y no solamente el diezmo, sino también más del diezmo. Y si no diezmas, dicen que le estás robando a Dios. Y utilizan Malaquías 3, versículos 6 al 12. Ellos utilizan esos versículos. Malaquías 3, 6 al 12. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Aman ese versículo para imponer y para ellos decir que si no das el diezmo, le robas a Dios. Esto es lo que ellos utilizan. Dice: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Aquí, primeramente, el Señor está hablando ¿a quién? ¿A quiénes? A los judíos, a su pueblo. Porque ellos estaban no trayendo lo que Dios había pedido de los judíos, no de los gentiles. El diezmo. Y no solamente era el diezmo de un cheque, era mucho más que eso. Era mucho más que eso, mis hermanos. Traed todos los diezmos al forlín, y haya alimento en mi casa. ¿En cuál casa? En el templo. Los diezmos, ¿para qué eran? Y los alimentos eran ¿para quiénes? Para los sacerdotes, para los levitas, para los que servían en el templo, en la casa del Señor. Hoy en día tenemos templo nosotros los gentiles. No tenemos templo. Y muchos llaman a esta estructura donde se congregan: vamos al templo, vamos a la iglesia. Es solamente un lugar de reunión. Es donde Dios nos ha mandado a juntarnos, a reunirnos para escuchar su palabra ser predicada y alabarle a Él.
Aquí no vamos a traer y presentar sacrificios como lo hacían los judíos, mis hermanos. Aquí no hay un altar. En el contexto, aquí está hablando al pueblo de Israel. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mis hermanos, los creyentes, ahora hemos sido bendecidos ¿en quién? En Cristo. No hay necesidad de que Dios abra las ventanas de los cielos, como muchos suelen orar hoy en día. Muchos dicen, declaramos cielos abiertos en sus oraciones. El Señor dice, si ustedes me obedecen, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, al enemigo de Israel. Porque ciertamente el pueblo tenía muchos enemigos, naciones paganas, que lo detestaban. Y el Señor dice, si me obedecen, yo los bendeciré. Y también reprenderé también por vosotros. El Señor iba a reprender, no ellos, al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, y vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Así que nosotros no somos judíos, no estamos sirviendo a un templo como el que estaba ahí en Jerusalén. Y nosotros ahora hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. No hay necesidad de que Dios abra las ventanas de los cielos o las puertas de los cielos. Tenemos algo mucho más mejor que eso, el Espíritu Santo del Señor. Tenemos su favor. Así que muchos utilizan estos textos para decirle, mira, si no das el diezmo, estás mal delante de Dios y le estás robando a Dios y puedes perder tu salvación. No puedes ser salvo si no diezmas. Y aquí estaban enseñando los fariseos lo mismo ahí en Hechos, versículo 5. Ellos decían que era necesario guardar o practicar la circuncisión. ¿Para qué? Para ser salvos. Y no es así. Versículos 6 al 8. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ahí Pedro se levantó para testificar de que por medio de él gentiles habían sido salvos, que ellos habían creído en el evangelio y que Dios había escogido que de los gentiles oyeran por su boca la palabra del evangelio y creyeran. Aquí vemos a hombres, a Pedro, a Pablo, a Bernabé, a los apóstoles, a otros hermanos que habían sido testigos del gran poder de Dios, de lo que Dios había hecho en los gentiles. Ellos decían, ya son salvos, ya no es necesaria la circuncisión. Han creído, han sido bautizados, se han arrepentido de sus pecados, ahora están en Cristo. Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe que sus mentes, sus corazones. Eso es lo que Dios hace. Dios quita el corazón de piedra y pone un corazón de ¿qué? De carne. Ezequiel lo dijo, que el Señor lo iba a hacer.
Y cuando un pecador escucha el evangelio de Jesucristo, cree y se arrepiente, su corazón es purificado, es transformado, es cambiado para ser un corazón que camine en obediencia a los mandamientos del Señor, por gratitud, no por esfuerzo, por gratitud, por lo que Cristo ya ha hecho. Él dijo, purificando sus corazones, refiriéndose a la circuncisión del corazón, no en la parte masculina. Vamos a Romanos 2:29. Romanos 2:29. Vamos a ver qué es lo que dice. Desde el 28. Desde el versículo 25, para que podamos entender bien. En Romanos 2, versículo 25. Dice el apóstol Pablo, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Y otra vez, ¿quién puede guardar toda la ley? Nadie. Entonces la circuncisión de nada va a servir. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es como si no la hubieras hecho. Si eres transgresor de la ley. ¿Y quién quebranta la ley del Señor todos los días? Nosotros. Gentiles tanto como judíos. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Hay mucho que explicar aquí. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exterior en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de quién? De Dios. Dios es quien hace la circuncisión, que vale mucho más que la física, sino que es la del corazón. Cuando Dios cambia un corazón que no le obedece, ahora para poder obedecerle. Nuestros corazones, hermanos, han sido transformados, cambiados por el poder del Evangelio. Es algo que no se puede explicar cómo es que Dios lo hace. Pero si alguien practica la circuncisión, pero quebranta un mandamiento del Señor, es como un transgresor. Es como que su incircuncisión fue en vano. Fue en vano. Incluso la ley también dice en Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Deuteronomio 10:16 es lo que dice ahí. Ahora regresamos a Hechos 15. Versículo 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Al ellos hacer esto, ¿estaban tentando a quién? ¿Al hombre? A Dios. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar.
Mis hermanos, un yugo es un instrumento puesto sobre el cuello de un animal para restringirlo al servicio según la dirección de su amo. Es algo que se pone sobre el cuello del animal y tú puedes moverlo para que él pueda caminar para hacia la izquierda, la derecha, para enfrente o para atrás. Es algo que restringe. It's something that has control of you. Te toma en control. Lo de la circuncisión haría con los creyentes gentiles lo mismo. Iba a traer restricción de la libertad que ahora tenían ellos. ¿En quién? En Cristo. No, ellos no iban a poder andar en libertad. Iban a volver a la esclavitud de la ley. No iban a poder andar en libertad en Cristo. Y Pablo les deja en claro que ni ellos ni sus antepasados pudieron cumplir esto. Pedro, perdón. Él les dice, ni nuestros padres, nuestros antepasados pudieron cumplir esto, ni nosotros. ¿Cómo es posible que quieran ustedes imponer este mandamiento a los que han sido salvos? ¿Cómo es posible? Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Es lo que dicen ahí. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. La salvación, dice Pedro, es un don gratuito y la obra poderosa de Dios a través de la muerte y la resurrección del Cristo glorificado. Han sido salvos, han sido libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado y aparte de la ley, aparte de lo que estos fariseos están enseñando. Y otra vez, Gálatas 5:13, ¿por qué vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados? Aquí vemos que los apóstoles estaban ellos de acuerdo en toda la doctrina del evangelio, que era por fe, sin obras. ¿Y cómo era posible que ellos querían volver a la esclavitud, al yugo, para ponerles restricciones a ellos, para no andar libres en Cristo? Mis hermanos, esto va para los que están en iglesias legalistas donde les imponen la ley. Por ejemplo, el diezmar, como dije, guardar el sábado, no comer cerdo, circuncidarte, o que la mujer no debe ponerse pantalón porque es pecado. O para los que dicen que el hombre debe ponerse una corbata y un traje para tener acceso a la iglesia. Restricciones. Esto restringe, hermano. Esto no trae libertad en Cristo. Los que enseñan todo esto, mis hermanos, son sectas. Los adventistas, los que creen que no deben de comer cerdo, abstenerse de todo eso, pero viven en una vida de pecado visible, que es algo notable, y quieren guardar el sábado, son sectas. Todo aquel que te diga que la mujer no debe ponerse pantalón porque es pecado, es una secta. Todo aquel que te diga que un hombre debe de ponerse una corbata y un traje para tener acceso a un lugar de reunión, es una secta. No proviene de Dios. Todo aquel que te diga que si no diezmas vas a perder tu salvación, son sectas. Esto es obras. Al igual que los fariseos, lo que estaban ellos enseñando, los judaizantes. No hay diferencia en esto, lo que están enseñando a la circuncisión. Son obras. Está bajo la categoría de hacer obras. ¿Se imaginan que a este lugar viniese
una mujer con un pantalón o un hombre que no traiga una corbata o un traje y decirle, no puedes entrar aquí, aquí solamente los santurrones podemos estar aquí. Solamente los que venimos bien peinaditos, las hermanas, mujeres con vestido, con falda, pueden entrar aquí. Zapatos de vestir, si no traes, no puedes entrar. En Texas hay clubs, yo sé porque yo fui ahí, donde si no llevas botas o sombrero o vas vestido conforme a la música que ellos tocan ahí, no puedes entrar. Ahora las supuestamente iglesias son al igual que lo que el mundo hace, mis hermanos. Están obrando igual, están imitando las cosas de este mundo. ¿Cómo es posible que si una mujer que no es creyente viene a este lugar y tiene el deseo y Dios la trae para escuchar su palabra, viene con un pantalón y le ponemos un alto, no entres porque traes pantalón, estamos siendo piedra de tropiezo? Estamos impidiendo que esos niños con sed, con hambre de esta leche espiritual, estamos nosotros siendo estorbo para lo que Dios puede hacer, mis hermanos. Y pastores y pastoras que enseñan estas cosas, como Lindsay Font y muchas más, que dicen que si no das el diezmo te vas a perder. Aparte de que se pone como pastor es pecado, y aparte de lo que enseñan es pecado, son sectas. Con tan solo cuando mires que se diga pastora, ya con eso es luz roja. Y no debemos escuchar a tales personas. Ustedes a libertad han sido llamados, no a esclavitud. Hermanos, nosotros a libertad hemos sido llamados, no a esclavitud. No a esclavitud. Y esas supuestamente iglesias que practican esas cosas son legalistas. Te esclavizan y no son sanas. Son casos por los cuales muchas iglesias se dividen. Y uno con más que les diga, mira, aquí la palabra dice que esto, lo otro, no. Yo soy el pastor, yo mando. Aquí se va a hacer lo que yo diga. Ok, pastor, nos vemos. Estando en la palabra, estando aquí en la Biblia, pero se rehúsan creer y quieren ellos regirse a su propio criterio, a sus ideas, a su tradición, al igual que los fariseos. Esos lugares, en vez de aumentar, de crecer, menguan. Y se le van sus miembros, huyendo del peligro, huyendo de lo que puede causar todo esto. Proverbios 12:22. Dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Los que enseñan estas cosas son labios mentirosos y son abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Romanos 1:25. Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por
la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí el contexto está hablando acerca del pecador, que ha cambiado la mentira por la verdad. Pero mis hermanos, muchos hacen esto en las iglesias. Al igual que los judaizantes, muchos pastores han cambiado la verdad por la mentira y están ellos dándole más reverencia, más obediencia a las cosas que el ser humano está enseñando y no a la palabra del Señor. La palabra del Señor es ignorada. Cuando tú les presentas, le dices, mira lo que tú estás enseñando aquí, pastor, mira el contexto. Sí, hermano, pero no somos teólogos. Sí, hermano, pero no fui a un seminario. Esa es tu excusa para justificarte. Para justificar tu pereza, tu vagueza. Y para regir y liderar tu congregación como tú quieres. Pero serás hallado ante los ojos de Dios mentiroso. Por tu doctrina que ha contaminado, que ha corrompido la mentira del Señor. Así que mis hermanos, debemos tener mucho cuidado cuando alguien venga hacia nosotros y nos quieran enseñar otras cosas, porque puede suceder. Puede suceder. Tenemos que estar listos, preparados para presentar defensa de vuestra fe en todo momento, a toda costa. Y si no conocemos palabra, no vamos a conocer o no vamos a saber cómo defender nuestra fe. Y estar firmes en Cristo y serás arrastrado por doctrinas que son diabólicas. Oremos. Padre,